Pues muy buenas noches a todas las unidades de transparencia, a las unidades administrativas que van a tener la oportunidad de verificar el presente video. Saludarlos nuevamente. El motivo del presente es para darles a conocer unos temas muy esenciales respecto de las actividades que en este momento estamos realizando en el Instituto de Transparencia. Como ustedes tendrán presente a través de los acuerdos que se han emitido o que se emitieron más bien durante el mes de mayo pasado, a través del cual, posterior a nuestro término perentorio, que fue del día 4 de mayo del 2015, fecha en el cual todos descansamos un poquito después de todos unos últimos meses llenos de mucho ajetreo, de mucho estrés, y resulta que llegamos a una etapa de verificación diagnóstica, que es donde actualmente ahorita nos encontramos. Quiero comenzar dando un parámetro más o menos de lo que representa esta etapa. Algunos ya tenemos el conocimiento, pero creo que vale la pena repetirlo para cuestiones claras. ¿Qué es este proceso o este periodo de verificación diagnóstica? Es el tiempo mediante el cual el organismo garante, o sea nosotros, a través de su servidor en el departamento de evaluación, vamos a llevar a cabo la revisión de sus portales de internet, con el objeto de revisar cada uno de los formatos de sus obligaciones de transparencia, tanto obligaciones comunes como obligaciones específicas, de manera que cumplan con los requisitos que nos marcan nuestros lineamientos técnicos generales, tanto los publicados por el Sistema Nacional de Transparencia como el acuerdo publicado el día 5 de abril en el Periódico Oficial del Estado, en donde el Instituto de Transparencia hizo la publicación de los lineamientos que se iban a observar para los formatos establecidos en la normatividad estatal. Una vez que nosotros llevemos a cabo esta verificación, nosotros estaremos plasmando las posibles observaciones y recomendaciones que nosotros detectemos en cada uno de sus formatos en un documento de evaluación denominado memorias técnicas. Estas memorias técnicas nos van a servir para, en un futuro, realizar las verificaciones ya con efectos vinculativos que por normatividad el instituto está obligado a realizar a cada uno de los sujetos obligados. Por lo tanto, estas memorias técnicas contendrán un porcentaje de evaluación, toda vez que los mismos arrojan este criterio ya de manera discrecional, a través de los puntajes que nosotros demos a cada uno de sus formatos, pero no es el tema principal de este periodo. ¿Por qué? Porque el tema principal es realizar observaciones con el objeto de que ustedes, sujetos obligados, adecúen sus formatos y los tengan correctos a la hora de publicar, para cumplir, entre otras cuestiones, con los rubros de publicidad, actualización, accesibilidad, calidad de información. Ese es el motivo principal de esta evaluación diagnóstica, y es lo que se realizará con cada uno de los sujetos obligados. Ahora bien, nosotros tenemos un periodo de aquí al 14 de agosto para realizar esta actividad, y posteriormente, una vez que nosotros notifiquemos estos resultados de verificación diagnóstica, ustedes tendrán hasta el segundo semestre de este año, hasta el mes de diciembre, para cubrir con estas observaciones. Es decir, se van a ir subsanando nuestros formatos conforme a la marcha, puesto que se va a tener que seguir actualizando, pero ya prácticamente en el tercer trimestre de este año deberán estar cubiertas. De aquí al 14 de agosto es un tiempo mínimo. Nosotros, la normatividad nos da la posibilidad de realizar verificaciones de tipo muestral o de tipo censal.
¿Qué significa esto? Nos da la posibilidad de verificar al padrón de 102 sujetos obligados, o en su caso únicamente tomar una cierta cantidad de sujetos obligados, y lo mismo pasa con sus obligaciones. Nosotros podemos revisar el 100% de sus fracciones o tomar nada más como muestra algunas de ellas. Considero que para efecto de una verificación diagnóstica, y si lo que se trata es de adecuar cada uno de los formatos que tenemos publicados, pues lo correcto es realizar una verificación de tipo censal, es decir, verificar a los 102 sujetos obligados y el 100% de sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que revisar todos y cada uno de los criterios sustantivos de contenido, así como los criterios adjetivos de actualización de todos sus formatos, todos los que contengan. Tenemos formatos que tenemos 5 criterios sustantivos y otros donde tenemos 91, entonces nos está llevando mucho tiempo verificar a cada uno de los sujetos obligados. Por lo tanto, creo que en esta materia, y reiterado en muchas ocasiones, tenemos que ser prácticos y buscar alguna alternativa para ir avanzando. Si nos esperamos hasta que les notifiquemos en el mes de agosto, bueno, pues ya prácticamente van a tener actualizado el segundo trimestre, el primer semestre del 2017, y no se verán reflejados los cambios hasta el tercero. La idea de este video es darles un panorama de cuáles han sido las observaciones que a la fecha y en la revisión de algunos sujetos obligados nos hemos encontrado, y que prácticamente van a ser el común denominador en otros sujetos, de manera que ustedes las atiendan de inmediato, independientemente de que no lleguemos todavía a la verificación de sus portales, pero que a partir de que ustedes estén observando este video y se den cuenta de cuáles son estas observaciones, de inmediato ustedes, como titulares de la unidad de transparencia, repliquen esta información con sus unidades administrativas, que ustedes lleven esa tutela para mejora de estos formatos, y por lo tanto vayamos avanzando, de manera que no nos esperemos hasta el mes de septiembre, octubre para estar nosotros actualizando. Entre más pronto los tengamos, mucho mejor. Y así, si ustedes las empiezan a subsanar al momento de que llegue a la verificación de cada uno de los sujetos obligados, pues ya las observaciones tendrán que ser mínimas. Es importante que lo puedan visualizar y replicar, de manera que si pudieran ya considerarse dentro de los formatos que van a publicar para esta actualización del próximo mes de julio, pues sería lo ideal. Bueno, una vez aclarado el panorama, poniéndolos en contexto por la razón de este video, vamos a intentar darles de una manera breve cuáles son aquellas observaciones que con mayor frecuencia hemos detectado en la verificación diagnóstica de los portales de transparencia. A la par de este video vamos a subir otro en donde daremos ya un ejemplo con alguno de los formatos, para ya ver reflejado lo que vamos aquí a platicar ya de manera física en uno de los formatos, cómo es que quedaría, para que ustedes también estén atentos a esta publicación. Bueno, ¿cuál es uno de los, por numerarlo, el número 1 que hemos detectado? Hemos observado que dentro de los formatos que ustedes publican, y sobre todo aquellos que nos piden información de ejercicios anteriores, especialmente 2015, 2016 y 2017, nos ponen los 3 ejercicios en un solo formato, y entonces en la columna ejercicio me ponen 2015, 2016 y 2017, y dentro del periodo que se informa me lo manejan como periodo anual, es decir, dentro del 2015 ponen ejercicio 2015, periodo que se informa, a mayo o diciembre, 2016 enero, diciembre, y 2017 enero, marzo, por la cuestión del trimestre. La recomendación es que ustedes realicen, ya lo habíamos platicado, un formato por periodo, es decir, por trimestre y por ejercicio de manera individual. Si ustedes consideran en la conservación hacer un solo formato para todo el ejercicio, es correcto,
pero aquí tendrían que desglosármelo por información trimestral. Entonces, en un formato correspondiente al 2016, ustedes tendrían por lo menos 4 filas de información que corresponden a los 4 periodos trimestrales, y tendríamos dentro del mismo formato 2016 el periodo enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. Lo que sí necesariamente el 2017 no lo manejen en un solo formato, hay que hacerlo por periodos. ¿Por qué es esta razón de hacerlo de esta manera? Porque nosotros tenemos que cumplir con periodos de actualización. Los lineamientos lo marcan: trimestral, semestral o anual. Si nosotros no cumplimos con esta periodicidad, pues estaremos incumpliendo con un criterio objetivo de actualización que en su momento será susceptible de una evaluación deficiente. ¿Cuál es uno de los, como número 2, que hemos detectado dentro del rubro periodo que se informa? El periodo que se informa, habíamos platicado dentro de las capacitaciones que lo manejáramos a través de periodos de meses: enero-marzo, abril-junio, etc. Esta situación es correcta. Nos han hecho mucho el comentario cuando dimos la sugerencia que aquí vamos a plantear, que por qué ahora de esta manera, si entonces lo que se había publicado era incorrecto. No, haberlo publicado de esta manera no es para nada incorrecto. Muchas observaciones no son para decir estamos mal en algún criterio, simplemente mejorarlo, o porque nos pueda ayudar para otra función, sobre todo dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. En el periodo ya platicábamos, poníamos por periodos desglosados por meses, enero-marzo. Ahora, por recomendación del propio INAI, que muchos de ustedes tuvieron contacto a la hora de la plática que tuvimos con uno de los servidores de dicho organismo federal, nos comentaba que se abrió una posibilidad de que dentro de la plataforma el solicitante pudiera ubicar la información dentro de un lapso de tiempo. Entonces, en lugar de poner enero-marzo, pondríamos a través del formato día, diagonal, mes, diagonal, año, al día, diagonal, mes, diagonal, año. Por lo tanto, si yo quisiera hacer la publicación del primer trimestre de 2017, dentro del periodo que se informa yo pondría 01 diagonal 01 diagonal 2017 al 31 diagonal 03 diagonal 2017. Esto me indica que es el primer trimestre de 2017, enero-marzo. Así lo haremos de manera subsecuente con cada uno de nuestras facciones, con cada una de nuestros periodos de actualización, recordando que únicamente este formato es para el rubro periodo que se informa. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro formato no tiene dentro de los criterios sustantivos la columna que diga periodo que se informa? Recordemos que debemos plasmarla en la nota bajo el mismo formato que ya hemos platicado. Número 3, otra observación que hemos detectado precisamente es esto: cuando los formatos no mencionan la columna periodo que se informa, no lo plasman en la nota, llenan la información, llenan sus criterios sustantivos, sus criterios adjetivos y lo suben. Esto, a criterio particular y desde mi percepción, es una deficiencia del propio formato. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, la mayoría de los formatos que no tienen esta columna de información, se trata de los formatos vigentes, es decir, donde yo únicamente tengo que subir el último periodo configurado. Mas, sin embargo, el propio lineamiento me dice que este formato vigente va a tener un periodo de actualización trimestral. Por lo tanto, al no señalarme cuál es el periodo que se informa, pues no estamos cumpliendo con el requisito de informar qué trimestre estoy informando, porque si bien mi fecha de actualización y de validación podrán tener un periodo determinado que pudiéramos presuponer
que corresponde al primer trimestre, al no señalarlo el formato, no podemos identificar si es el trimestre vigente, ni tampoco podemos identificar si nuestras fechas de actualización y validación que estamos plasmando en el formato fueron ingresadas, fueron insertadas durante los 20 días naturales que tenemos a partir de que se configura el trimestre. Por lo tanto, es necesario que nosotros plasmemos en la nota el periodo que se está informando a través de la siguiente leyenda. El periodo que se informa corresponde del 01 diagonal 01 diagonal 2017 al 31 diagonal 03 2017 para informar que es el trimestre enero-marzo. Es importante que ustedes cubran esta situación, les reitero, porque a la hora de verificar no podemos nosotros calificar si el periodo es trimestral, no podemos calificar si el periodo corresponde a la actualización vigente y no podemos calificar la conservación de la información, ya que no sabemos, insisto, al no señalar el periodo, si corresponde al trimestre que deberíamos estar informando. Por lo tanto, tendríamos ya en nuestras memorias técnicas puestos 3 criterios adjetivos que definitivamente estarían en 0 porque no lo podríamos verificar, para que ustedes entonces adecúen a estas fracciones, la fracción primera, la fracción segunda, tercera, la séptima que es directorio, la 17 que es el currículum de servidores públicos, que son los principales que nos piden información vigente, los trámites, los servicios y todos aquellos que tengan esta condición de actualización. Como número 4 tenemos los formatos de fecha. Los formatos de fecha, recuerden, tanto en la fecha de actualización como en la fecha de validación, deben contener el formato día, diagonal, mes, diagonal, año. Esto sí lo podemos nosotros subsanar a través de la modificación de nuestra columna. Recuerden que la información que nosotros pongamos en nuestro portal de internet no tiene ningún problema, puesto que no se plasma dentro o no se ingresa dentro de un sistema tan complejo como es la Plataforma Nacional de Transparencia. Así que podemos hacer las adecuaciones que nosotros creamos convenientes, pues es su portal de internet, siempre y cuando no modifiquemos la estructura del formato, es decir, las columnas de información que nos pide el formato oficial tendrán que ser llenadas. Entonces podemos hacer la configuración de nuestra celda para que aparezca en este formato. Hemos detectado algunas fechas que es a través del formato día, guión, mes con letra, guión, año con número, o simplemente el mes abreviado, guión y el año. Por ejemplo, N-17. Entonces, tratar de cumplir con este requisito. Si ustedes se fijan en nuestro lineamiento es muy claro y nos pide dentro de los formatos de fecha la que acabamos de señalar: día, diagonal, mes, diagonal, año. Entonces, tratar de que todos nuestros formatos tengan este formato de fecha. En cuanto a las fechas de actualización y validación, debemos tener en cuenta lo siguiente: nuestros formatos anuales deben contener como fechas de validación o actualización necesariamente una fecha entre el 1 y el 20 de enero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actualizarlo dentro de estos primeros 20 días, que es cuando se configura el ejercicio. Nuestros trimestrales ya sabemos, del 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de junio, el tercero del 1 al 20 de octubre y el cuarto del 1 al 20 de enero, correspondiente al cuarto trimestre. Los semestrales del 1 al 20 de julio, y del 1 al 20 de enero, el segundo semestre. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos observado que nos ponen fechas extemporáneas. Nos reportan el formato del primer trimestre 2017 y ponen como fecha de actualización el día 29 de abril, excediendo los 20 días. Aquí ustedes deben tomar en cuenta una situación. Por una cuestión atípica
que consiste en la prórroga que teníamos por parte del INAI para hacer la publicación y difusión de nuestras obligaciones de transparencia tanto en el portal de internet del sujeto obligado como en la Plataforma Nacional de Transparencia al día 4 de mayo del 2017. Por lo tanto, nosotros podíamos claramente el día 3 de mayo estar validando y actualizando información sobre todo de ejercicios 2015-2016, no se diga 2017. Regla número 1. Si nosotros ponemos una fecha extemporánea hasta antes del 4 de mayo en cualquiera de los formatos de información, la fecha será correcta siempre y cuando en nuestra nota nosotros pongamos la siguiente leyenda: el formato se valida y se actualiza hasta esta fecha toda vez que nos encontrábamos o toda vez que por acuerdo del INAI se estableció como fecha límite para realizarlo al 4 de mayo del 2017. Y con eso no podremos determinar que mi fecha es extemporánea, ya que estamos dando la justificación en la nota, el acuerdo. Si nosotros no plasmamos esta nota y nuestra fecha es extemporánea, el formato automáticamente estará incorrecto en cuanto a estos criterios adjetivos de actualización. Se considera que el formato no fue validado y actualizado en tiempo y forma conforme al artículo 49 de la ley estatal. Por lo tanto, fíjense muy bien en estas fechas y pónganlo en la nota. Lo mismo aplica para formatos 2015 y 16. Estamos validando hasta antes del 4 de mayo. Formatos 2015 y 16 con esta fecha de actualización, alguna del 2017. Entonces, exactamente lo mismo, tiene que venir esta nota incluida dentro de nuestro formato, para que por favor verifiquen sus formatos si tienen fechas extemporáneas, tener que justificarlo con esta nota. Evidentemente ya no nos va a servir para el segundo trimestre de 2017, puesto que del 1 al 20 de julio ya lo vamos a tener que actualizar en tiempo y forma, ya que no tenemos ninguna prórroga para actualizarlo de manera extemporánea. Así que tengan mucha atención con esta situación. Otra cuestión esencial dentro de los formatos es la cuestión de hipervínculos. Evidentemente muchos formatos no tienen hipervínculos. Quiero pensar que porque no se cuenta con la información, porque la información se está generando. Pero recuerden que nuestros nuevos formatos de transparencia, las nuevas obligaciones de transparencia, nos obligan como sujetos obligados a tener que fundar y motivar cualquier situación que represente alguna anomalía dentro de mi formato. ¿Por qué lo llamamos anomalía? El tener una celda en blanco, si no justificamos, evidentemente tendremos un factor de incumplimiento. Así que tener en cuenta, la información que vamos a publicar a través de los hipervínculos y plasmarlo debidamente dentro de la columna de información, ¿sí? ¿Cuál es la sugerencia que nosotros realizaremos en su momento en las memorias técnicas y que se les comenta en este momento para que lo puedan empezar a suplir? Pues es la cuestión de que muchas veces una columna en blanco pues estéticamente no es tan productiva dentro de un formato de información, sobre todo tratándose de obligación de transparencia, puesto que cualquier celda en blanco automáticamente se interpreta como una omisión de información. Entonces ya sabemos nosotros dos vías. Una es justificar en la nota por qué el hipervínculo de esa determinada celda está en blanco. Pero si ustedes se fijan dentro de la nota, hay ocasiones o hay formatos en los cuales debemos justificar muchas cosas. Una es, por ejemplo, el periodo que se informa. Otra puede ser que durante ese periodo no se presentaron supuestos. Otra pudiera ser lo que ya dijimos del acuerdo del INAI para las fechas extemporáneas. Y si le agregábamos todavía una justificación más correspondiente al hipervínculo, pues vamos a tener una nota como de 1000 caracteres en donde nos vamos a perder a la hora de la lectura. Yo recomiendo, para que también nuestra nota no esté tan saturada de información, nosotros si tenemos una columna con algún hipervínculo
que en algún momento no nos aplique. Se me viene a la mente el artículo 34 en la cuestión del inventario de bienes inmuebles, que nos pide un hipervínculo al sistema de información inmobiliaria en la entidad federativa o cosa similar. Pues evidentemente en el estado todavía no lo tenemos y no podemos hacer un hipervínculo a algo con lo que no contamos con esa información. Sin embargo, lo que podemos nosotros realizar es crear un documento, un archivo de Word, en donde nosotros plasmemos la justificación que nosotros daríamos en la nota. Para ya no plasmarla en esta columna, la ponemos en mi archivo, le genero el hipervínculo a ese archivo, y entonces en primer lugar mi columna de información no estará en blanco. Número 2, al momento de yo darle clic a ese hipervínculo, me abrirá el documento donde va a constar la justificación del por qué no se cuenta con la información que me pide el hipervínculo en cuestión. Y número 3, dejamos de saturar nuestra nota con muchas cuestiones. Entonces creo que de esta manera nuestro formato puede ser más accesible, la calidad de la información puede ser mejor y nos va a ayudar para que lo puedan tomar en cuenta a la hora de los hipervínculos. Otra cuestión de los hipervínculos es, recuerden que dentro del tema de accesibilidad a la información, al momento de yo abrir un hipervínculo en mi formato, me tendrá que remitir a la información que está expresamente señalada. ¿A qué me refiero? Con un clic yo abro el documento que me está solicitando el hipervínculo. ¿Qué es lo que hemos detectado? Que muchas veces abrimos el hipervínculo y me remite a otra ventana de descarga. Al darle clic me remite a otra ventana de confirmación. Entonces al final me va a dar el documento, pero después de 4 clics. Entonces aquí no es el argumento de si la persona está capacitada para poder abrir o realizar estas operaciones para poder abrir el documento, sino que nosotros estamos obligados a darles accesibilidad de información, que es en el menor tiempo posible, con las menores actividades posibles. Entonces verifiquen que nuestro formato sí efectivamente nos abra con un solo clic, y hacer las adecuaciones para lograr que esto sea procedente. Así que mucho cuidado también con esta cuestión en términos de hipervínculos. Tablas secundarias. Las tablas secundarias, si bien los problemas han sido menores, hemos tenido y detectado las siguientes cuestiones. Número 1. Recuerden que la generación de IDs dentro de la tabla secundaria, y que es lo que vamos a plasmar en nuestro reporte de formatos, tiene que ser un número consecutivo, pero se recomienda que sea a partir del número 1. ¿Por qué? Si bien podemos realizarlo con otra numeración, pues volvemos al tema de la accesibilidad de la información. Muchas veces se puede confundir. Entonces, si ustedes empiezan con el número 1 consecutivo, será más fácil el llenado. Hemos detectado tablas que inician con el 451, continúan con el 462, se regresan al 445. Entonces, para no complicarlos tanto en este sentido, pues sí que fueran números consecutivos a partir del número 1. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un formato donde no se hayan presentado los supuestos dentro del periodo que se informa? Ya dijimos que dentro de la no presentación de supuestos hay que llenar varias columnas de información: el ejercicio, el periodo que se informa, las fechas de actualización y validación, el área responsable de la información y el año. Y dentro de alguna columna de información, de las columnas que sean distintas a las que acabo de mencionar, en una donde me acepte valores alfanuméricos, poner la leyenda ver nota, es decir, que no sean hipervínculos, que no sean fechas. Uno donde me acepte este tipo de caracteres que podemos nosotros corroborar debidamente con el diccionario de datos que ya se encuentra o que se encuentra a su disposición en el material de apoyo que consta en la nube que se les dio a conocer en algún momento.
establecer ver nota. Las otras columnas por lo tanto pueden quedar en blanco. Pero ¿qué pasa si dentro de esas columnas que puedo dejar en blanco viene una tabla secundaria? Necesariamente voy a tener que generar un ID en la tabla secundaria. ¿Por qué? Porque la tabla secundaria también la debo llenar. ¿Cómo lo voy a llenar? Voy a generar un ID, uno solo, para en mi reporte de formato poner el número 1, y en mi tabla secundaria con el ID número 1 pondré en una columna de información ver nota. Y ya con eso pues nos vamos a remitir a la nota del reporte de formato, en donde no basta que nosotros plasmemos durante el periodo que se informa no se presentaron supuestos. Recuerden que parte de la fundamentación y la motivación será efectivamente la cuestión de nosotros ser enfáticos en lo que no se realizó. Por lo tanto, si estamos hablando de un formato de contrataciones, que es un ejemplo muy común, pondríamos durante el periodo que se informa no se celebraron contratos o convenios de esta naturaleza. Con eso estaremos cumpliendo, pero la tabla secundaria hay que llenarla. Muchos de los formatos que no pudieron subirse a la plataforma es por esta situación, que no se generó un ID. Entonces, para que todo tenga esta relación. Otra cuestión que hemos detectado es que se confunde la no aplicabilidad con la falta de presentación de supuestos. Tomando en relación el ejemplo que acabamos de mencionar, en donde en una columna donde me acepte valores alfanuméricos pondré ver nota y las demás columnas dejaremos en blanco, hemos detectado que llenan debidamente el ejercicio, el periodo que se informa, las fechas de actualización y validación, el área responsable, pero en las demás columnas me ponen NA y en la nota me reiteran que durante el periodo que se informa no se llevaron a cabo este tipo de actos. Aquí tenemos una cuestión de incongruencia en el formato, puesto que la no aplicabilidad tiene su razón de ser propia. Entonces no me pongan el NA dentro de los formatos donde no se hayan presentado supuestos, ni tampoco el NPS. Ya dijimos, para efecto de no complicarnos, únicamente en una columna de valores alfanuméricos, la leyenda ver nota, y entonces en la nota haremos la aclaración correspondiente. ¿Qué pasa si varias unidades administrativas tienen a su cargo el llenado de un mismo formato, de una misma fracción? Para efectos, sobre todo de una debida revisión, puesto que pues revisar cada uno de los formatos resulta un poco no tan práctico, ya que mis memorias técnicas únicamente me dan una tabla por formato, y entonces sacar como que un promedio de calificación entre todos es un poco complejo. Se recomienda la concentración de la información en un solo formato, es decir, la información se recopile de todas las áreas que tiene a su cargo el llenado de esta fracción, se concentre en uno solo y sea el que se ingrese a la plataforma. Por ejemplo, el caso de las estadísticas, que varias áreas llevan una serie de estadísticas, cada uno sube su archivo, y sobre todo a veces en diferente formato para cuestión de homologar. Y ya les reitero, de una mejor práctica en la evaluación, pues se recomienda que se concentre en un solo formato y sea el que se suba al portal y a la plataforma, evidentemente con todos los datos de todas las unidades. No hay ningún problema, porque en cada fila de información que corresponda a una unidad administrativa, dentro de la columna de información área responsable, pondremos la unidad administrativa que generó esas estadísticas. En el segundo registro, si pertenece a otra, pues se modificará el área responsable dentro de la columna correspondiente, y así sucesivamente, para que tener ese control de quién es el área responsable de cada una de las estadísticas que maneja esta fracción. Justificar el texto. Hemos detectado, se ha de haber confundido posiblemente con el hecho que nosotros explicábamos que no se pueden modificar las columnas de información. ¿Se puede ajustar el texto? Claro que sí. De hecho, la petición es que se ajuste. Hemos detectado que muchas columnas de información no se ajustan, por lo tanto no puede leerse
la columna correspondiente y pues, nuestro formato ya se encuentra inaccesible. Entonces justifiquen el texto por favor de todos sus columnas de información, de manera que podamos leer todo el contenido de la columna sin dejar ninguna duda de qué se refiere. No abreviar palabras, ¿sí? Muchas veces las normatividades las abreviamos, las áreas responsables inclusive las abreviamos. En lugar de poner dirección de administración ponemos DA. Nosotros sabemos qué significa, pero recuerden, las personas que van a leer o que van a tener acceso a esta información pues no pueden determinarlo. Entonces tenemos que ser muy específicos en qué es lo que estamos informando. Entonces no me abrevien, mucho menos el área responsable de la información que genera o posee la misma. Y como les comento, la cuestión que hemos identificado son los cargos, las normatividades, que es lo que principalmente abrevian. Entonces tampoco por favor lo abrevien para mayor calidad en esta información y que sea más entendible. Los formatos anuales, pues bueno, reiterarles que son por adelantado, es decir, en mi formato número de la fracción cuarta, metas y objetivos, pues yo el formato correspondiente al ejercicio 2017, evidentemente voy a plasmar la información, mis metas y objetivos, mi programa operativo anual que va a regir durante el ejercicio 2017. No voy a plasmar en 2017 lo que ya realicé en 2016. Lo mismo para indicadores, para metas, para mi programa anual de comunicación, mi programa anual de sesiones de comité. Todo esto tendrá que ser lo que yo voy a ejercer durante el año, a excepción de la fracción 40, que son evaluaciones, en donde yo evidentemente en el 2017 yo voy a realizar evaluaciones sobre programas del 2016. La actividad la realizo en 2017, pero es sobre datos del 2016, ¿sí? Entonces en este caso pues sí, evidentemente yo voy a informar en el momento que haga la evaluación, en el trimestre que corresponda o en el tiempo que corresponda, y no va a haber ningún problema. Pero los demás formatos que son anuales, ahora sí que son por adelantado, para nosotros tener bien presente esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los formatos de conservación de información? Aquí sí les pido que atendamos bien cuál es el periodo que nos marcan nuestros lineamientos. Si bien el tener formatos de más no es un rubro que pueda ser observado, ya que de manera proactiva pues nosotros podemos informar más de lo que estamos obligados a realizar. Sí les pido que tengan especial cuidado con la cuestión de los formatos vigentes, sobre todo en este tipo. ¿Por qué? Porque hemos detectado sujetos obligados que en una información vigente, como es el marco normativo, me ponen formatos y archivos desde el primer trimestre del 2015. Si bien, bueno, proactivamente ahí está la información, pero creo que en este tipo de formatos, sobre todo los vigentes, pues la razón de ser que sea así es que yo necesito la información más actualizada. No me interesa saber el directorio del 2015, al menos de una primera instancia como información pública de oficio, tal vez sí a través de una solicitud de información. Entonces abocarnos pues al formato vigente para que sea más entendible. Al momento de entrar a verificar me aparece una serie de formatos del 2015. Me cuesta trabajo ubicarlo porque muchas veces no viene en orden, vienen en desorden. Primero archivo 2015, luego el 2017, luego 2016, y una vez que lo encuentro, ya después de una dificultad, pues bueno, me doy cuenta que tiene que ser el formato vigente. Entonces dejen únicamente este formato, sobre todo en estas fracciones, para que sea más entendible a la hora de poder acceder a su portal y verificar la información, tanto para nosotros en la revisión, pero sobre todo para las personas que acceden a esta información. Otra cosa que hemos detectado es, hay formatos que
el contenido de la información se desagrega en 2 o 3 formatos. La fracción 35, recomendaciones del organismo garante en materia de derechos humanos. La cuestión presupuestal de la fracción 21, en donde muchas veces me publican la información de una fracción, perdón, la fracción, el formato A, pero no me señalan el B y el C, o me señalan el A y el B y el C no, muchas veces porque no les aplica. Recuerden que hay que llenar todos los formatos. Si no les aplica alguno de ellos, justificar el por qué no les puede llegar a aplicar, pero necesariamente tiene que haber la información. Entonces tengan cuidado en que si estén publicados la totalidad de los formatos que en específico conforman una sola fracción, para que la información esté completa, sobre todo. Otra cuestión, aquí tengo mi acordeoncito y se me está pasando. Esta es una sugerencia extra a estas cuestiones que ya hemos realizado. En los formatos 2, 3, en la séptima sobre todo, que nos pide que informemos dentro de la estructura orgánica a los prestadores de servicio social, hay una columna de información, o en un par de columnas, que se denomina leyenda de prestadores de servicios, y se está dejando en blanco toda vez que muchas veces no se contienen este tipo de prestadores y por lo tanto no hay registro sobre ello. La recomendación es, si está en blanco, déjenlo así, o sea, no se estresen de que están incumpliendo con algo. O sea, esto de leyenda es únicamente para prestadores de servicios, pero ya dijimos que cuando las columnas están en blanco y no especificamos nada, automáticamente la gente lo interpreta como una falta de información. Por lo tanto, la recomendación es que, aunque no tengan prestadores de servicios y ustedes mencionen puros cargos que conformen parte de la estructura, pongan precisamente esta situación dentro de esa leyenda. Los que somos abogados decimos a contrario censo, y ustedes pongan la leyenda: el cargo pertenece a la estructura orgánica de este sujeto obligado. Con eso no estamos dejando en blanco la información y estamos cubriendo con este requisito. Estamos informando efectivamente que no es un prestador de servicios, estamos reiterando que forma parte de la estructura, y con esto nuestro formato tendría una mejor información. Hay que evitar lo más posible las columnas en blanco, salvo la cuestión de la falta de presentación de supuestos. Cuestiones a considerar, ya dijimos la fundamentación y la motivación, que es esencial en estos nuevos formatos. Ya no podemos dejar nada a la interpretación, tenemos que decirlo claramente, fundarlo y motivarlo para que todas sus notas, todos sus hipervínculos tengan esta observación debidamente atendida, porque les digo, ya no basta con dejar algo a la interpretación, hay que señalarlo textualmente y que esté todo con una justificación tanto práctica como jurídica en ese sentido. Y bueno, pues prácticamente estas son las observaciones que hemos detectado en una primera instancia. Como les comento, ya daremos el ejemplo a través de un formato práctico, donde estemos plasmando lo que más o menos aquí hemos comentado. Cualquier duda que ustedes tengan que no haya quedado bien entendido en este video y en esta explicación, pues bueno, tienen mis datos de contacto para poderlo solventar. Ojalá y ya lo puedan replicar dentro de sus unidades administrativas para que ya a partir de esta segunda actualización los formatos se vayan adecuando. Reiterarles que esas observaciones no quiere decir que nuestros formatos estén incorrectos, simplemente pueden ser mejorados, y así como esas observaciones van a salir otras tantas, que es, insisto, única y exclusivamente para que sus formatos puedan cubrir todos los requisitos que nos marcan los lineamientos
y la calidad de su información sea al 100%. Así que mucho éxito en esta segunda etapa de actualización. Cualquier nueva observación, cualquier nuevo lineamiento o disposición que tengamos que observar aquí en el estado, pues bueno, se les hará de conocimiento a través de los medios que podamos tener al alcance, y no duden en llamarme cualquier duda que pueda surgir de este video y de este segundo llenado de formatos. Muy buenas noches a todos y estamos en contacto. Saludos.